Buenas tardes, everyone, a todos, a todos. Muchas gracias por estar hoy presentes en esta charla. Nosotros como WhatsApp estamos muy felices de poder hacer este tipo de actividades para ustedes, que siempre brindan un montón de información y ayudan a los estudiantes, y también mucho más felices de compartir y crear estas actividades con H4EP, con Modernas y la Secretaría de Vinculación e Inclusión Educativa. Siempre todo lo hacemos para ustedes y espero que puedan disfrutarla un montón. Aprovechen a explotar todas las preguntas en este momento. Eh, Recuerden, por favor, mantener los micrófonos apagados, a no ser que sea para hacer un comentario o una pregunta, sino que pueden escribirlas también en el chat si no quieren interrumpir y las vamos haciendo llegar. Si quieren, pueden mantener su cámara prendida. Y también aprovecho de recordarles que esto va a quedar grabado si quieren decirle a alguien que no pudo estar presente hoy, o si ustedes mismos quieren regresar a la charla para volver a ver detalles. Así que con esta presentación le paso la palabra a Mauri para que presente a nuestras excelentes expositoras del día de hoy que nos acompañan. Bueno, buenas tardes y bueno, reafirmo lo dicho por Maggie, darle la bienvenida a esta charla, a sumarse a una charla un viernes a la tarde. Admiro su pasión, digamos, porque, bueno, el fin de semana se hace complicado. Bien, como hoy, bueno, el tema de la charla de hoy son becas de investigación y cómo, reformulo, son requisitos para ir presentándose a las becas, y para eso tenemos a Ivonne Barragán, quien es aquí presente, encima señalo ahí, por ahí, allá, la subsecretaria de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a Claudia Laurentis, quien en su rol de ex becaria nos va a contar, digamos, su experiencia como becaria en investigación y todo lo que eso implica, ¿sí? Creo que sin más dilación podríamos ya pasarle la palabra a Ivonne y que arranque con su presentación. Y una cosa antes de cederle la palabra a Ivonne, es que al final, digamos, después que hablen Ivonne y Clau, vamos a abrir una sección para preguntas, si tienen alguna consulta, para, digamos, hacer la presentación lo más ordenada posible. ¿Sí? Y sin más, les dejo con la especialista. Bueno, muchas gracias. Hola a todos. Antes que nada, y por supuesto agradecer Rocío, Maggie, Mauricio, la posibilidad de explicar hoy. Estamos además en plena convocatoria a becas de investigación, entonces, nada, bien atentes a la coyuntura y también a esta cuestión tan permanente en el tiempo, ¿no? que tiene que ver con la opacidad muchas veces de los lenguajes institucionales, ¿no? Y de las convocatorias, y cuántas veces, ¿no? podemos vivenciar nuestro paso por esta institución, por la universidad, de forma compartimentada y sin terminar de conocer actores, roles, funcionamientos, ámbitos y demás cuestiones. Un poco en función de eso, y también, y a partir de una experiencia que estamos haciendo por primera vez en el Departamento de Historia, que es el primer año que va a tener un taller de tesis, ¿sí? De tesis de licenciatura. Es una carrera que en los últimos años ha visto declinar enormemente la cantidad de presentación de tesis de grado, ¿no? Y que no contaba con un taller. Entonces, un poco en función de esa experiencia, voy a arrancar por lo básico, por lo más, por el punto de partida que considero necesitamos acordar para entendernos y comunicarnos más claramente. Pido disculpas si para algunas de ustedes por ahí es un poco aburrida esta primera explicación, pero si me permiten, mi idea fue arrancar con una pregunta, ¿sí? Esperen que comparto bien pantalla. ¿Sí? Para que arranquemos por el inicio, ¿no? ¿Cómo se investiga en la Universidad Nacional de Mar del Plata? En principio, dos de
biconectadas, sé que se van a presentar a becas en esta convocatoria, o que se han presentado ya, no sé el resto, pero después charlamos sobre todas las dudas y consultas que puedan surgir. Pero bien, ¿cómo se investiga? La Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Facultad de Humanidades las labores de investigación se realizan de forma transversal a los departamentos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la investigación no está vinculada a ninguna de las carreras como las conocemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los investigadores tienden a construir bases interdisciplinares para su desarrollo, ¿sí? Propenden a profundizar diálogos e intercambios entre saberes de forma tal de que no queden constreñidas sus actividades a límites y recortes de carácter disciplinar, ¿sí? Ese es el criterio general a partir del cual se organiza la actividad de organización. Pero cómo se efectiviza, cómo se lleva a la práctica, es lo que quisiera en principio presentar, ¿sí? La tarea de investigación en la universidad se organiza a partir de lo que se ha denominado núcleos de actividades científicas y técnicas, NAC, ¿sí? Esa es su sigla, y eso va a aparecer como un requisito o un prerequisito constante y permanente para la presentación y la postulación a las distintas becas, ¿sí? Que hoy después vamos a presentar con más detenimiento. ¿Cómo se gestionan? Bueno, y en principio, ¿y qué son? ¿Cómo se organizan? Bueno, están reguladas por una ordenanza del Consejo Superior, que es la 2301, ¿sí? Esta es la herramienta más importante para el funcionamiento de investigación en la universidad. ¿Y qué son estos núcleos? Son unidades organizacionales dedicadas a las actividades de investigación y transferencia. Es a partir de ellas que se ejecutan las actividades científicas, ¿no? Y se organizan de acuerdo al grado de diversidad disciplinar y metodológica que se dictan y a la capacidad de integración que presentan. ¿Qué quiero decir cuando digo capacidad de integración? Bueno, capacidad de integrar actores, recursos y actividades, ¿sí? No todos tienen la misma envergadura, ¿sí? Hay núcleos jerarquizados, si se quiere, una organización jerarquizada de estos núcleos de actividades. El de mayor jerarquía es el instituto, ¿sí? Los institutos se organizan en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esto no es propio de la Facultad de Humanidades, ¿sí? Esto es común a toda la universidad. Se organizan en torno a un área de conocimiento o un campo multidisciplinar, ¿sí? Como si dijésemos ahora las ciencias sociales, ¿sí? Digamos, es un gran área de conocimiento. Después, en segundo lugar, aparecen los centros de investigación, que tienen también una finalidad global, ¿sí? Tienen infraestructura propia en caso de que esta no siempre no aparece, pero muchas veces sí ya cuentan con determinada infraestructura, pueden, al igual que el instituto, tener personal, ¿sí? Dedicado a cumplir funciones en ese ámbito, ¿sí? Pero ya su interés se delimita a una parcela de ese gran campo de saberes, ¿sí? Y pueden estar vinculados ya a un departamento o, en todo caso, depender de un instituto. En tercer lugar, aparecen los laboratorios, ¿sí? Que son unidades de investigación científico-técnica y de servicios, ¿sí? Ahí aparece una función bien específica y tiene que ver con qué específica es su especialización, en una rama o en un área de conocimiento, en una disciplina. Ya aquí vemos, ¿no?, que hay como un desglose. Por último, tenemos los grupos de investigación. ¿Qué son los grupos? Son los más cercanos, los más accesibles, son agrupamientos de docentes e investigadores que trabajan en función a un proyecto definido. ¿Por qué marco lo del proyecto? Porque es la existencia de un proyecto lo que permite su permanencia funcional, ¿sí? Cuando no existe proyecto,
entra como en un estado de inactividad un grupo que requiere de una serie de tramitaciones y de pasos burocráticos no poco tediosos para reactivarlo, para volverlo a la vida. Ahora, ¿qué encontramos en la Facultad de Humanidades? Bueno, la Facultad de Humanidades es una de las facultades de esta universidad que presenta una tradición más importante, vasta y prolífera, ¿sí? En investigación. De hecho, cuando presentemos el sistema de becas, un indicador de esta situación es, por ejemplo, que el sistema de becas convoca a concursar y a postular por 80 becas en toda la universidad. El año pasado, habiendo pasado a la virtualidad, ¿sí? No existiendo los canales tradicionales que permitiesen evacuar todas las dudas y las ansiedades que estas presentaciones generan, la Facultad de Humanidades postuló 82 becarias para un sistema de 80 becas, ¿sí? Se dan una idea de la dimensión de esta tradición, de su reproducción y del interés de formar personas en tareas de investigación que tiene esta facultad. Digo, comparativamente, Arquitectura y Diseño presentó 6 postulaciones. Es una diferencia enorme la que hay, ¿no? Por supuesto que hace a las diferencias con carreras o con disciplinas y con facultades profesionalistas, ¿no? Que no están tan orientadas a la formación e investigación. Pero ¿qué encontramos? ¿Cómo es, ¿no? ¿Cómo se expresa esta tradición tan vasta y tan arraigada? Bueno, con actividades articuladas de forma transversal, como dijimos originalmente, pero que se organizan y se desarrollan a partir de reconocer las especificidades y las autonomías de cada uno de los núcleos que funcionan y que tienen sede en nuestra unidad académica, ¿sí? Que hay 2 institutos en la Facultad de Humanidades, un instituto que es de doble dependencia, o sea que su gobierno corresponde a la Facultad de Humanidades conjuntamente con el CONICET, ¿sí? Este es el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, el INUS, ¿sí? Y un instituto más nuevo, ¿sí? Muy recientemente formado, que tiene es el de mayor volumen de investigadores, que es el Instituto de Investigaciones sobre Sociedades, Territorios y Culturas, que también aspira a muy próximamente constituirse como instituto de doble dependencia. En la Facultad de Humanidades existe hace ya, no sé, creo que tiene 30 años por lo menos, o sea, muchísimos años, un laboratorio, ¿sí? Es el Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense, 7 centros de investigación. Ahí recuerdo, ¿no? Como el recorte hacia la parcela, ahí empiezan a ese ámbito de residencia de las singularidades, acoge los intereses disciplinares, ¿sí? En estos centros tenemos el Centro de Estudios Sociales y Políticos, el Centro de Estudios Históricos, el Centro de Letras Hispanoamericanas, el Centro de Investigaciones Geográficas y Socioambientales, el Centro de Estudios de la Ciencia, la Información y Documentación. Digo, ustedes podrán ir identificando los departamentos a los que se vinculan, ¿sí? El Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación, que es uno de los más recientes en su conformación, vinculado al enorme proceso de expansión del área de educación y a la creación de la nueva carrera, y el último en conformarse, que fue el Centro Interdisciplinario de Estudios Europeos, ¿sí? En relación a estos 7 centros, en la Facultad de Humanidades, en la actualidad hay en actividad más de 70 grupos de investigación. Estos 70 grupos de investigación agrupan las labores de investigadores e impulsan la formación de becarios de grado y de posgrados de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y también son sede, ¿sí? de los más de 30 investigadores de CONICET, ¿no? Que son parte de la carrera de investigador científico. Lo digo masculino porque la carrera se llama todavía así. Y de cerca de 50 becarios doctorales y postdoctorales de CONICET,
¿sí? Que tienen lugar de trabajo en esta facultad y específicamente después determinan lugares de trabajo en los distintos núcleos, ¿sí? A los que se vinculan a partir de las direcciones de sus planes de trabajo. ¿Hasta aquí? ¿Dudas o continúo? Bien. ¿Cómo se gestiona la investigación? ¿Sí? ¿Cómo se pone en marcha este mecanismo? ¿Qué les da vida a estos núcleos? ¿Sí? Son los proyectos de investigación. Son a partir de proyectos de investigación bianuales, ¿sí? Que es esto que decía, que permiten la persistencia en la actividad de los distintos núcleos. Están regulados por una ordenanza del Consejo Superior, que es la 136, que establece que anualmente el Consejo Superior convocará a la presentación de proyectos, establecerá un presupuesto para subsidiarlos y gestionará su evaluación a partir de la conformación de comisiones ad hoc, que son comisiones disciplinarias e interdisciplinarias compuestas por investigadores e investigadoras de esta casa de estudios y de alguna otra casa de estudios. Tiene que haber siempre presencia de investigadores externos y externas, ¿sí? Estos proyectos de investigación se ejecutan y se financian en el marco de la UNMDP, siempre tienen que tener sede en un núcleo, no existen sueltos, ¿no? Digamos, así como el grupo requiere para su persistencia activa contener proyectos, que pueden ser diversos, no hay un límite para la cantidad que un grupo puede llevar adelante de proyectos, ¿sí? Los proyectos requieren tener sede en un NAC. Ahora, ¿en un grupo puede haber diversidad de proyectos? Sí, estoy diciendo que no hay límite, pero las personas no podemos participar de más de 2 proyectos de la universidad, ¿sí? Existe todo un sistema de regulaciones y de categorías para quienes pueden dirigirlos, ¿sí? Y a su vez de quienes pueden conformarlos. Solo podemos conformar hasta 2, ¿sí? Y se establecen dedicaciones de acuerdo a roles y funciones. Por ejemplo, el tema que hoy nos convoca, becas de la universidad, si alguien obtiene una beca de universidad, tiene que ser vinculado a un proyecto de investigación. ¿Por qué? Porque quien dirija ese plan de trabajo tiene que tener sede en un núcleo y ser parte de un proyecto, y una becaria tiene que tener una dedicación o declarar una dedicación de hasta 20 horas, ¿sí? Si yo no soy becaria, no necesito declarar 20 horas, puedo dedicar 4. Si soy codirectora, puedo dedicar 10. Si soy directora, tengo que dedicar 20. Si tengo beca, tengo que dedicar 20. ¿Sí? Si tengo 20 horas para dedicar, puedo estar en 2 proyectos que hacen 40, nada más. Así sería muy básicamente el esquema. Ahora vamos al sistema de becas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Está regulada desde el año pasado por un nuevo reglamento. El reglamento se puso en funcionamiento, se puso en práctica, en vigencia a partir de la ordenanza del Consejo Superior 1505, ¿sí? Es un reglamento que trajo importantes modificaciones respecto al funcionamiento del sistema, en especial en relación a los roles de dirección y codirección, ¿sí? Pero arranquemos por el principio, por lo más importante. Es un sistema orientado a la formación de recursos humanos, ¿sí? Y está dirigido a estudiantes y egresados de universidades públicas que quieran realizar su formación, ¿sí? Sus primeros trabajos de investigación con sede en un núcleo de actividad científico y técnica de esta universidad, ¿sí? Por eso, arrancar por ese inicio, ¿ok? Contempla 3 categorías: la categoría de estudiante avanzado, ¿sí? Que comprende aquellos estudiantes que tienen aprobadas, que pueden comprobar que tienen aprobadas un mínimo del 65% de las materias del plan vigente de la carrera que cursan, ¿sí? Antes de este punto existe una beca que puede ya acompañar a quienes tengan interés de formarse en investigación.
esa beca es la que se conoce como beca SIM, ¿sí? Es una beca que su nombre es Beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas, es una beca financiada por el Consejo Interuniversitario Nacional, convocada para todas las universidades nacionales, que tiene como requisito haber aprobado el 50% de la carrera. Muchos de quienes se interesan rápidamente y logran vincularse a algún NAT, a algún grupo, a alguna dirección activa, uno puede observar, ¿sí?, esa trayectoria que pone en el punto inicial la beca SIM, para después dar una secuencia en donde pasa a ser muy importante este sistema de becas, ¿sí? La beca SIM es una primer tarea, es una beca de 1 año, es una dedicación reducida, se piden 10 horas de actividad semanal y los resultados a los que se espera también lo son, ¿sí? Porque es como una primera instancia, una primera formación. Pero en el sistema propio, en el sistema de la universidad, uno puede pensar, ¿no?, en ser parte de las tareas de investigación siendo alumno avanzado, es decir, 65% de las materias aprobadas. Es una beca de 12 meses, exige una dedicación de 20 horas y se puede renovar una vez, ¿sí? O sea, podés al 65% de las materias presentarte, si la ganás, podés, sin haberte recibido, presentarte a una segunda beca de estudiante avanzado, ¿sí? Después, las becas A y B son becas para egresades, ¿sí? Egresades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, no solamente, de universidades públicas nacionales, o sea, son becas que contemplan la posibilidad de que quien se haya recibido en otra universidad pública y conforma un núcleo de actividad científico y técnica en nuestra universidad, también se pueda pretender acceder a ella, ¿sí? La beca A partir del cambio en el reglamento, contempla que para egresados de nuestra universidad, ¿sí?, se puedan a su vez inscribir, o se puedan postular, mejor dicho, quienes adeudan hasta 3 materias, o 2 materias y su trabajo final, su tesis, su tesina, dependiendo de la modalidad de la carrera a la que cursa. Es una beca que consideramos de lo más virtuoso del sistema, ¿sí? Es una súper herramienta para la formación de recursos humanos en investigación, lo cual explica además por qué es la más competitiva del sistema, ¿sí? La beca de estudiante avanzado es una beca que es cada vez más competitiva, pero la beca A es una beca muy requerida porque apunta a la formación en posgrado, pero una formación inicial, ¿sí? Entonces, sirve para quienes tengan interés en cursar una maestría. Uno, para poder inscribirse, se tiene que inscribir en un posgrado, pero en este caso puede ser un posgrado que no sea necesariamente un doctorado. Además, es una beca de 36 meses, o sea, de 3 años, y que exige una dedicación de 40 horas semanales. La beca B es una beca de finalización de doctorado, ¿sí?, que apunta a culminar esa instancia de posgrado. Es una beca de 24 meses con la misma dedicación. Ninguna de las 2 becas de posgrado puede prorrogarse, ¿sí?, o volver a postular. Para estudiantes avanzados, avanzades, bueno, ¿qué es requisito? Que la persona que se postule no tenga un título universitario, ¿sí? Ahí se puede observar las estrategias muchas veces, ¿no? Que cuando se presentan por profesorado, se presentan por licenciaturas, bueno, hay que ver, ¿no?, siempre la relación con los, si hay aplazos o no hay aplazos en uno o en otro, ¿sí?, cómo están con los promedios, bueno, pero no se puede presentar una persona que haya culminado ya una carrera de grado. O sea, yo no podría presentarme para escribir mi tesis de licenciatura si soy profesora, ¿sí? Ahora, ¿sí me puedo presentar si no me recibí? Bien. Es una beca que se conforma por un cargo docente de ayudante estudiante, con dedicación simple y un estipendio. Las becas para graduados, la A y la B, ¿sí?, están conformadas por un cargo docente ayudante graduado a término
y el estipendio por la dedicación en investigación, que hacen un total de 30 horas semanales. Estas becas ya presentan incompatibilidades, ¿sí? Tienen otro tipo de requisitos más restrictivos. ¿Cuáles son estas incompatibilidades? Primero, llevar adelante algún otro tipo de actividad rentada, ¿sí? Son becas de dedicación exclusiva. ¿Qué quiero decir? Que solamente puedo aspirar a tener o a llevar adelante una dedicación de 10 horas en tareas docentes, en cualquiera de los niveles, ¿sí? Conjuntamente con esta beca puedo tener 10 horas en el nivel inicial, el secundario, el universitario, el terciario, pero no más, ¿bien? Y tampoco permiten haber usufructuado total o parcialmente alguna beca equivalente, ya sea de otra universidad pública o extranjera o algún organismo científico o técnico, ¿sí? Digo, en general no son tan habituales, por eso decía que la beca A es una beca muy virtuosa y muy interesante para hacer un posgrado intermedio. Solamente creo que Agencia tiene becas de maestría. Bueno, si se gana una beca en alguna otra parte del sistema, eso va a impedir la presentación en esta beca. De igual forma sucede con las becas de formación doctoral, ¿sí? No podría yo tener una beca de CONICET y, no habiéndome de doctorado, postular con posterioridad a una beca B, por ejemplo, ¿sí? Esas son las incompatibilidades más importantes a destacar. Bueno, las becas A, les adjudicatarios, ¿sí? Deben acreditar la finalización de la carrera para el momento de la toma de posesión. ¿Se acuerdan que dije? De ver 3 materias, de ver 2 materias y la tesis, como máximo, ¿sí? Al momento de la postulación, pero cuando se termine todo el sistema de evaluación, se construyan todos los órdenes de méritos, los provisorios, ya los definitivos y los movimientos, y llegue el momento en que yo deba de tomar posesión del cargo, si no puedo acreditar haberme recibido, bueno, no puedo asumir la beca, ¿sí? Y si tengo mayor plazo durante el primer año de desarrollo de esa beca para presentar el certificado de admisión en una carrera de posgrado, que es diferente del certificado de inscripción, ¿sí? Muchas veces quienes se postulan ya pueden presentar un certificado de inscripción. Mientras más avanzados estén en esos trámites, mayores puntajes decimales que valen mucho voy a acumular, ¿sí? Si me inscribí, si además ya cursé, si ya estoy inscrito porque fui aceptada, o sea, todas esas cuestiones son importantes, pero es obligatorio nada más que a lo largo de ese primer año haber cumplido con el trámite de ser aceptada o aceptado por un posgrado, ¿sí? Ese posgrado para la beca A puede ser, como decía, maestría o doctorado. La beca B tiene como finalidad completar la carrera de doctorado. Tiene que ser un doctorado siempre, y el reglamento lo dice, ¿no? Está escrito que se orientan a favorecer los posgrados de nuestra universidad, pero se aceptan posgrados de todas las universidades nacionales públicas, ¿sí? Se tiene que estar inscrito en un doctorado reconocido y acreditado por CONIAU, y es una cuestión que no quiero dejar de destacar, que en general sobran becas B. ¿Sí? Todas las convocatorias de las 80 becas, que en general es lo que se convocan, los que se llaman a compulsar, una parte es para becas de estudiante avanzado, igual parte es para las becas A, y una parte menor es para las becas B. ¿Sí? Bueno, en general hay menos presentaciones que becas, ¿sí? Es una beca que, como se dice, se gana, ¿no? O sea, sí, es la más fácil de ganar, paradójicamente, ¿no? Pero bueno, en general lo que sucede todos los años es que al final del proceso evaluatorio hay una reasignación de recursos a las 2 becas iniciales con las becas que no se ocuparon de las becas B, ¿sí? Por supuesto que no es que quien se presenta la gana, tienen que tener un porcentaje mínimo de aprobación
de puntaje, ¿sí? O tiene que tener un puntaje de 70 sobre 100, si no, no la van a ganar. Pero es mucho menos competitiva que una beca A, por ejemplo. Bueno, ¿quiénes nos tienen que acompañar a la hora de querer presentarnos a becas? ¿Sí? Los planes de trabajo deben estar avalados por un director, directora y opcionalmente por un codirector o codirectora. ¿Sí? Y esto se enlaza con la primera presentación, que tengan sede y lugar de trabajo en un núcleo de actividad científico-técnica, que estén vinculados a un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esos dos marcos institucionales son fundamentales para poder presentar estos avales, ¿sí? En el artículo 8 del nuevo reglamento se estipulan las condiciones de la dirección. Cambiaron profundamente, ¿sí? Tienen una orientación mucho más inclusiva o más democrática, si se quiere, en el sentido de que esta modificación buscó desconcentrar de los cargos docentes más jerarquizados, ¿sí? La posibilidad de llevar adelante las direcciones, y muy por el contrario, lo que hace es premiar cuando las direcciones son en general llevadas adelante por entonces personas más jóvenes, ¿sí? ¿A qué me refiero? Y que a diferencia en el esquema anterior, cada director, directora, cada codirector o directora tiene un cupo máximo de personas que puede dirigir de forma simultánea, ¿sí? Eso antes no sucedía. Bueno, en este caso, en el formulario que tiene la función de declaración jurada, ¿sí? Tienen que declarar cuántos dirigides tienen en el momento de presentación de esta beca. No quiere decir que no se puedan presentar, ¿sí? Pero sí que va a tener, si llega a ganar esa persona y la cuenta da más de 5 dirigidos, no va a poder asumir, ¿sí? O en todo caso habrá que ver qué situación se requiere para solucionarlo. Pero está estipulado un límite. Voy a hacer acá un llamado de atención. Es distinto la cuantificación de becarios que de tesistas, ¿sí? Muchas veces quienes dirigen tesis de personas que no están vinculadas a los sistemas de investigación, ni de la universidad, ni del sistema de investigación público nacional. Entonces, un tesista de licenciatura, una tesista de doctorado que está haciendo su investigación por fuera del sistema, de los sistemas de becas, no se contabiliza, ¿sí? Se cuentan becarios dentro de los sistemas, ¿ok? ¿Qué características, qué cuestiones deben de cumplimentar quienes llevan adelante la dirección y la codirección? Bueno, tienen que ser docentes regulares o interinos de la universidad, tienen que tener 5 años de antigüedad, las dedicaciones pueden ser exclusivas, parcial o simples. Quienes tengan dedicaciones simples deben complementar su dedicación a la investigación siendo miembros del sistema científico y tecnológico. El caso más habitual que se presenta para representar esto en la Facultad de Humanidades, en otras unidades académicas es mucho más diverso, pero en Humanidades en general lo que encontramos es docente, ¿sí? Con dedicación simple, investigador, investigadora del CONICET. Entonces ahí puede dirigir. Si no, con dedicación a la investigación en el marco de la universidad. Y ya eso tiene que ver con las dedicaciones parciales o exclusivas. Además, tienen que tener título de posgrado, en relación siempre a la beca que se compulsa. Tiene que ser parte de un núcleo, dijimos. ¿Y qué digo esto del título en relación a la beca que se compulsa? Si la beca es de posgrado, tiene que tener título de posgrado, ¿sí? Por lo menos magíster para la beca A y sí o sí doctorado para la beca B, o acreditar antecedentes equivalentes a las categorías 1, 2 y 3 del sistema de incentivos, que no me voy a explayar en eso porque es demasiado burocrático en más cuestiones, pero tienen que tener antecedentes suficientes como para ser considerados investigadores del nivel de posgrado, que sí los hay en la universidad y en la facultad, ¿sí?
que es esto que decimos, ¿no? Acreditar antecedentes de formación en investigación y de probada producción científica y tecnológica. Eso se hace con el CV de quien se presenta como director o directora, ¿sí? Esos son los requisitos en términos generales. Después ustedes, cuando trabajen con el reglamento, van a encontrar algunas cuestiones más específicas que no son centrales, como por ejemplo que en el rol de codirección pueden a su vez invitar a alguien que sea externa a la Universidad Nacional de Mar del Plata y a las universidades nacionales, ¿sí? Pero no para la dirección. Bueno, ya vamos llegando al final de lo que preparé. ¿Cómo se evalúan las becas de investigación? Bueno, se evalúan y construyen un orden de mérito a partir de la gestión de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad, con participación de la comisión asesora. ¿Qué hace la Secretaría de Ciencia y Tecnología? Designa a los integrantes de comités interdisciplinares, ¿sí? Entonces, cada uno de los comités va a tener un carácter disciplinar, ¿sí? Va a estar orientado para evaluar a un conjunto de becas, ¿sí? En general se arman comisiones para historia, comisiones para sociología, comisiones para letras, ¿sí? En ese sentido vamos, porque tienen que ser evaluados por especialistas. Estos especialistas siempre, y como en el caso de los proyectos, son uno interno, uno externo y un interdisciplinar que se convoca del banco de evaluadores de la universidad, ¿sí? Entonces en la comisión de sociología va a haber un investigador de sociología de nuestra casa de estudio, uno de la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, y un investigador de ciencias agrarias, ¿no? que viene como a ejercer una mirada diferencial para ese proceso de evaluación, ¿sí? En el caso, ¿sí?, de que sean convocadas para evaluar directores y codirectores, bueno, solo pueden participar en comisiones en las que no hayan presentado postulantes. Esto es bien importante. ¿Qué evalúan? Evalúan 5 puntos, ¿sí?, que es el conjunto, hacia el conjunto de la postulación, que tienen puntajes diferenciados de acuerdo a la categoría de la beca. ¿Sí? Distinto valor de acuerdo si se sea un postulante de estudiantes avanzados, becas A y becas B. ¿Sí? Esos 5 puntos son 5 grandes ítems, así como lo voy a presentar, pero que a su vez se van a ir desglosando. ¿Por qué? Porque en antecedentes académicos del y de la postulante, bueno, entran un volumen importante de informaciones y acreditaciones que hacen a una buena estrategia saber jerarquizar y presentar. En segundo lugar, los antecedentes en docencia. Fíjense que para la beca de estudiantes avanzadas tiene muchísimo peso el antecedente académico, ¿sí? Y cómo ese peso se reduce en las 2 becas siguientes. ¿Por qué? Porque acá está pesando mucho los aplazos y el promedio en relación al promedio histórico, ¿sí? Entonces, en esta parte de estudiante avanzado se considera ese enorme valor al rendimiento académico en la trayectoria de formación estudiantil, en el grado. Bueno, se considera que eso ya es nulo para una beca B, no es tan importante para alguien que llegó a una instancia de formación doctoral poder acreditar que no tuvo aplazo en su carrera, ¿sí? Después los antecedentes en docencia, que presentan un movimiento inverso, ¿sí? Se van haciendo más importantes a medida que se avanza en el sistema. El perfeccionamiento es igual, ¿no? Tiene igual criterio, es muchísimo más importante para una beca B, donde se supone que uno finaliza la instancia de investigación y de formación, que para un estudiante al que no se le requiere, o sea, se les van a considerar con muy bajo puntaje si se adelanta a cursar cuestiones fuera de ¿no? Lo importante es su desempeño en la carrera. Finalmente el plan de trabajo, que tiene
un valor bien importante, es igual en las 2 primeras becas y es mucho más importante la puntuación que se otorga en la última, porque hace a la trayectoria, ¿sí? Y a su autonomía, que muestra como contrapeso el valor y el puntaje que se otorga a la dirección, ¿sí? Es tan importante el director, la directora que elegimos, como el plan de trabajo en las 2 primeras becas, ¿sí? Se llevan 40 puntos entre ambos ítems. Bueno, vamos a darle una beca B, quien lleva adelante ese rol se reduce su importancia porque se otorga mayor peso a ya la autonomía que pueda tener el postulante, la postulante en la configuración de su plan de trabajo. ¿Qué debo presentar? Tienen que escribir a la subsecretaría de investigación para evacuar dudas, para llevar adelante consultas, para hacer todas las preguntas que tienen que hacer. Es un sistema que tiene muchos años, pero que ha ido cambiando, que la virtualidad obligó a innovar en un montón de sentidos, a su vez que además cambió su reglamento, y esta vez para esta segunda convocatoria, bajo este reglamento, volvimos a encontrarnos con que nos trajeron nuevos formularios, o sea que eso nos lleva a tener que estar trabajando constantemente para poder no fallar, ¿no? A la hora de cumplir con todos los requisitos. En términos generales son muchísimas cosas, pero en términos generales lo que no puede faltar es el plan de trabajo y 2 formularios que son nuevos. Un formulario denominado ficha de inscripción, que lleva adelante un registro, ¿sí?, de toda la postulación y de quienes la conforman. Entonces ahí van a figurar dirección, codirección, lleva las firmas de distintas oficinas de docencia, de alumnos, de investigación, ¿sí?, en donde se van acreditando precisamente todas estas herramientas, todos instrumentos, todos estos marcos que vine describiendo, ¿sí? Ahí vamos a acreditar y vamos a certificar si se participaron en proyectos, se va a describir si se es parte de un grupo, si se es parte de otro tipo de NAC, ¿sí? Y un formulario de rendimiento académico que se solicita su firma a la oficina de alumnos, que da cuenta de lo importante que es en las 2 primeras becas, ¿sí?, del rendimiento que tienen las personas en los años de formación de grado, y que va acompañado de los analíticos parcial o final. La inscripción a posgrado, en caso de ser necesaria para la beca que se postula, los certificados cantidad necesaria, como se dice en una receta, están detallados en el formulario que se denomina instructivo y listado, ¿sí? Aquí en esta parte hay que certificar y acreditar cursos, idiomas, toda la experiencia y todo lo que se va acumulando, ¿sí?, a lo largo de la experiencia de formación de grado. Bueno, se certifica y fortalece la postulación. Y los currículum vitae de postulantes, directores y codirectores. Nada más. Ya dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Ivonne, por toda esa completísima presentación. Hablé un montón, dije que iba a ser breve y creo que voy. No pasa nada. Pero bueno, muchísimas gracias. Bien, ahora le damos paso a la doctora De Laurentiis. Bueno, gracias, Mauricio. Sí, voy a ser más breve. Igual, la verdad que celebro la presentación de Ivonne. Me hubiera encantado contar con esto en el momento en que decidí presentarme una beca por primera vez. Un sistema que ni siquiera conocía que existía. Yo me presenté por primera vez en el año 2011, una beca, y me presenté en realidad porque, como muchos de ustedes, les pasará, si están a punto de terminar, terminando o ya terminaron hace unos años en general, todos los que hacemos una carrera universitaria, y sobre todo las que tienen que ver con las ciencias sociales o las humanidades, tenemos un defecto que es una profunda curiosidad y unas ganas de seguir aprendiendo. Y me había notado en ese momento en una carrera de posgrado, que era la especialización en docencia universitaria,
Y en un primer seminario donde todos se empezaron a presentar, empecé a escuchar soy becario, soy becario, soy becario. Entonces fui a preguntarle a una profesora con la que tenía mucha confianza y con la que venía trabajando, si no podía yo presentarme una beca de investigación. Me dijo, no sé, averigüemos, y bueno, acá está. Yo hice todo el ciclo de becas, que en ese momento se llamaban distintos, porque bien dijo Ivonne, esto se va renovando, va cambiando, van cambiando los reglamentos. En ese momento había becas de estudiantes, de las que nunca me había enterado, de estudiante avanzado. Había una beca que se llamaba de iniciación, que duraba 2 años, una beca de perfeccionamiento, que duraba otros 2 años, y había una beca que duraba 1 año, que era para terminar el posgrado, si uno lo había, el doctorado, si uno lo había iniciado. En el transcurso de mi primer beca, bueno, mi primer intento fue fallido, para comentarle y para que no se desilusionen, porque esto ocurre. Yo me había recibido, pero no tenía título, porque el título no había llegado. Y me aceptaban el certificado de título en trámite, pero me pedían en el analítico que viene con el título. Obviamente yo ese analítico no lo tenía ni lo iba a tener, pero las cuestiones burocráticas son así. Por eso, un primer consejo es, como dijo Ivonne, leer muy atentamente los reglamentos y todo lo que se pide, porque lo que me falló en ese momento fue eso. Yo no tenía en el analítico, entonces en mi beca no pudo hacer la de iniciación, que sería más o menos el equivalente a la beca A, que además es muy competitiva y mucha gente se presenta. El segundo año ya tenía todo lo que necesitaba tener y tenía ya el entrenamiento de haberme presentado una vez. Los presentamientos a beca nunca son serenos, son momentos de mucho estrés, de mucho juntar papeles, de llenar formularios, de estar muy atento a los que nos piden, pero es algo que uno puede ir construyendo si tiene intenciones de hacer esto. Entonces, lo importante es conocer qué nos piden, conocer los formularios y ser muy minucioso en juntar todos esos papeles que nos van pidiendo. Ese año, en la segunda vez que me presenté, tuve éxito, entré, eran 20, me parece, las becas que se otorgaban, entré entre los últimos de las becas, porque entré algo que es muy importante, que contó Ivonne, y que yo no tenía mucha noticia cómo era, es qué cuestiones se valoran al momento de evaluar una beca. Una de las cuestiones, por ejemplo, que a mí y a los estudiantes de inglés, algunos de los cuales veo acá, o profesores de inglés no nos favorece, es el promedio. El promedio histórico de los profesores de inglés es bajo, porque para los que no son estudiantes de inglés o profesores de inglés, les comento que el equivalente a un 4 es un 6 en el profesorado de inglés. Entonces, siempre nuestros promedios son bajos en relación a los demás promedios. Como esto va cambiando, después favorece porque uno compensa. ¿Con qué compensé yo? Y tampoco sabía, pero después me enteré. Fue con el tema de la experiencia docente. Yo empecé a hacer adscripciones a la docencia muy tempranamente. Y fui muy consistente. Yo arranqué en el año 2004, sí, con las adscripciones, y las seguí haciendo incluso graduada. Fueron muchos años de adscripción y eso me dio mucho puntaje en docencia. Así que por eso es muy importante tener en cuenta cómo se evalúan, porque uno va construyendo a partir de ahí. Es muy importante, como dice Ivonne, también el tema de la pertenencia a un grupo de investigación, en este caso, yo también había ingresado en un grupo de investigación muy tempranamente, en el año 2006 como adscripta, así que llevaba años ya perteneciendo y colaborando con un grupo de investigación. Fue en ese contexto que presenté el plan, digamos, de trabajo docente. Es muy importante el director que elijamos, no solamente porque sea prestigioso, sino que sea alguien que esté dispuesto a ayudarnos en la construcción de ese plan, porque el primer plan de investigación, cuando uno todavía no tiene experiencia, es difícil, porque esto es como los trabajos, que
te quieren joven y con experiencia, ¿no? O sea, medio como que muy jovencito y con experiencia no se puede. Bueno, acá uno tiene que presentar un buen plan sin haber investigado, porque te van a formar para eso. Pero en realidad uno puede empezar a hacerlo con esto, ¿no? Cuando uno ingresa, hay muchos grupos de investigación en la Facultad de Humanidades que persiguen inmensidad de intereses. Seguramente van a encontrar docentes con los que ustedes se sientan cómodos, que están en grupos de investigación, que los van a recibir, que los van a ayudar. Es importante entonces pensar dónde, qué es lo que nos interesa, porque además, si entramos en esta rueda de investigación y de formación, son años con muchas horas de dedicación a esto. Entonces, si no estamos convencidos, si no nos gusta, si no nos interesa de verdad, a veces no es fácil llevar adelante, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que pensarlo con detenimiento y madurarlo. Y buscar a alguien que de verdad nos acompañe en lo que queremos hacer, porque no estamos formados, porque no sabemos cómo. Entonces, es muy importante esta guía y este tiempo que estén dedicados, digamos, decididos a dedicarnos. Bueno, en el transcurso de esta beca cambió el reglamento, hubo problemas presupuestarios, porque yo recuerdo que esta beca se solventaba con partida, mitad la solventaba la Universidad Nacional de Mar del Plata y mitad la Secretaría de Políticas Universitarias. A mitad de la beca se cayó esta partida que otorgaba la Secretaría de Políticas Universitarias, hubo que reformar todo. Bueno, gracias a Dios la universidad lo pudo solucionar. Este programa de becas no es un programa de becas común. Quiero decir con esto que no todas las universidades públicas tienen estos sistemas de becas. Es todo un privilegio poder conseguir una beca de estas, porque no existen en muchas universidades. Así que es algo para aprovechar. Y otra cosa para tener en cuenta, que también es un privilegio, es que los posgrados de la Facultad de Humanidades son gratuitos para los graduados y para los docentes de la facultad, cosa que no ocurre en otras facultades, ¿no? Creo que es la única facultad que tiene en nuestra universidad los posgrados gratuitos. Si bien pueden ser accesibles en las otras universidades, para nuestros graduados no tienen ningún costo. Y hay una oferta bastante diversificada. Predominan letras y historia como posgrados, pero bueno, espero que pronto también salga el doctorado en Ciencias Sociales, que abre un panorama que ya está presentado, que está esperando la aprobación, y que en cuanto esté, saldrá la oferta, que abre, digamos, un panorama bastante más amplio para los estudiantes, ¿no? Porque las temáticas que se pueden abordar son mucho mayores. Bueno, ya cuando uno construye esa primera beca, que es la que cuesta, digamos, en ese mismo trayecto, digamos, es lo que nos va construyendo la participación en la segunda beca. O sea, ya la beca B, uno la lleva avanzada porque ya se publicó, ya uno está avanzado en su proyecto de investigación. En general los proyectos doctorales son como un corolario del proyecto de maestría. Esto es algo a tener en cuenta también, la carrera que vayan a elegir. Hay maestrías que son muy largas, que tienen mucha demanda horaria, a veces mucho más que los doctorados. Entonces, piénsenlo al momento de elegir dónde se van a inscribir. Bueno, esas son las cosas que uno va teniendo en cuenta. A mí estas becas me permitieron terminar esa especialización, iniciar una carrera de doctorado y hacer todo el trabajo de campo de ese doctorado, que es un momento bastante crítico, sobre todo cuando uno trabaja en ciencias sociales y trabaja en campo, porque demanda muchísimo tiempo el trabajo de campo, y por eso estas dedicaciones tan amplias que nos dan las becas, porque es necesario. Yo dediqué todo un año a hacer ese trabajo de campo, que lo pude hacer precisamente porque tenía la beca, porque si hubiera estado trabajando, y hoy que trabajo en otro doctorado de la Universidad Nacional de Rosario,
la verdad que para los doctorandos que no cuentan con becas, que son profesionales, es todo un desafío y es muy difícil llevar adelante ese trabajo de campo, porque lleva muchas horas. A mí me permitió cerrar el trabajo de campo y con eso cerré mi última beca, y bueno, y después me quedó la escritura de la tesis doctoral, que sí, fue difícil, sin beca, pero bueno, cerró. Y gracias a Dios pudimos defender el doctorado y cerramos el ciclo. Para los que están curiosos respecto de la investigación, yo les recomiendo que se acerquen a los grupos de investigación, que son muchos. Los van a guiar sus docentes, vayan, si bien no responden específicamente a áreas disciplinares, casi todos los docentes que ustedes tienen participan en grupos de investigación, entonces busquen cuál es su área de interés, consulten con esos docentes, acérquense, ascríbanse a los grupos, comiencen a trabajar ahí, a generar antecedentes, a juntar papeles, que son muy necesarios, y sobre todo a estudiar, como dijo Ivonne, los reglamentos, porque eso es lo que los va a guiar en cómo llegar a conseguir todo lo que necesitan para presentarse en la beca y que les vaya bien y la puedan usufructuar. Las becas no son una beca, como decimos habitualmente, eso que tiene es una beca porque no hace nada. Se trabaja mucho como becario, muchísimo. Pero es un trabajo muy placentero, si a uno le gusta. Sobre todo porque nos permite enfocarnos en algo que nos interesa verdaderamente. Y aprender mucho, que en general todos los que pensamos en esto somos muy curiosos y estamos muy interesados en seguir aprendiendo. Así que bueno, cualquier consejo o lo que sea que necesiten, Ivonne seguramente está siempre atenta, yo en los que los pueda ayudar también estoy dispuesta, y bueno, para lo que quieran preguntar, aquí estamos. Muchísimas gracias, Clau, por contarnos tu trayecto, digamos. Algo que por ahí quiero resaltar de lo que dijiste, bueno, entre todas las cosas que te fuiste diciendo, es el hecho de no frustrarse si la primera vez no sale, porque eso es algo que pasa muchas veces, que por ahí uno dice, bueno, la primera vez uno se manda con todo el entusiasmo, con todo el empuje, y no sale, y uno dice, listo, ya está, es una o nada, y muchas veces hay que insistir. Puedo decir algo, pero eso me parece clave, ¿sí? Hay que arrebatarle a las trayectorias idealizadas la posibilidad de hacer investigación y de formarse y de acceder a los sistemas de becas, ¿sí? No es punto de partida tener desempeños perfectos lo que se necesita, sino tempranamente comprender, ¿no? Por eso me parece tan valioso el aporte de Claudia, que por un lado tenemos que conocer los resortes institucionales, los marcos, y hacer consciente que eso implica llevar adelante determinadas lógicas, ¿no? Entonces tiene que ver con vincularse al grupo, encontrarse con las personas, estar atentos a la hora de cuando alguien te sople, te dice por acá no, por allá sí, ser conscientes de que las tradiciones de las distintas carreras pesan, como decía Claudia, hay carreras que tienen tradiciones de notas altas, ¿sí? De poner notas y calificaciones altas, lo cual después genera promedios históricos inalcanzables, ¿sí? A su vez que elevan el conjunto para las carreras que, como decía Claudia, tienen otra trayectoria en la calificación, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado, ingeniería no obtuvo ninguna beca, ¿no? Entonces, ¿por qué decían? ¿Por qué no hubo nadie en ingeniería que obtuviese una beca? Porque hay una tradición de aplazos muy importante, que no lesiona en absoluto las trayectorias profesionales, no se consideran, ¿no? Una cuestión que tenga, que arrastre más. Ahora, a la hora de quienes se quieren incorporar a estos sistemas, bueno, ciertamente perjudican cuando son demasiados, pero me parece lo importante esto, o sea,
todos quienes participamos de los sistemas de becas y del sistema de investigación sabemos que son sucesivas ¿no? presentaciones las que muchas veces se requieren para encontrar la manera de robustecer y de hacer fuerte una postulación. Yo a la primera beca que me presenté tampoco la gané, y a la carrera de investigador de CONICET entré con reconsideración en la segunda, ¿sí? Y porque hubo una ley que contempló que las mujeres que teníamos hijos tuviésemos menos presión en los recortes etarios, ¿sí? Si no, no lo hubiese podido hacer. Entonces, no hay que pensar que necesariamente nos determina y nos condiciona cuando damos pasos o hacemos ensayos, ¿sí? no exitosos tempranamente. Y buscar los recovecos, digamos, que es como yo les decía, bueno, yo tenía un promedio bajo, pero compensaba con la experiencia docente. Por eso es tan importante entender cómo se evalúan, ¿no? Un promedio bajo además se compensa con un buen plan de trabajo. Claro. Bien. Ahora pasamos a la sección de preguntas. Creo que había una pregunta en el chat hace un ratito y no queríamos interrumpir a Ivonne. De Romina, que pregunta que si te falta la tesina de otra carrera de una universidad, ya se consideraría beca del tipo A. No me queda claro. Si no hay tesina, o sea, si no hay título de grado y se es estudiante de la Universidad Nacional de Mar del Plata, se puede aspirar a compulsar por la beca de estudiante avanzado, ¿sí? Siempre que sean estudiantes activos de esta universidad. Sí, las becas A y B permiten, ¿sí?, que postulen quienes no estudiaron en nuestra universidad y que estudiaron en otras universidades nacionales. No podría presentarse alguien que haya estudiado en una universidad privada, ¿ok? Entonces, si una persona se quiere postular a la beca debiendo, ¿sí?, la tesis de grado de la carrera que cursó en otra universidad, se va a ver compelida a recibirse antes de tomar posesión, ¿sí? De todas formas, y en todo caso, lo que podemos hacer es, por supuesto, averiguar todo antes como para que no surja ningún tipo de problemática, pero siempre, y en esto de leer con atención los reglamentos, la norma número 1 de interpretación de cualquier reglamento es que aquello que no está prohibido está permitido. ¿Esto quedó grabado? Sí. Todos. Esto último, bueno, es así. Eso se dice. Es una norma jurídica, es así. Es así. Es así. Tranqui, pero sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta de quienes están presentes? Adri. Sí, yo quisiera preguntar si existe alguna instancia de defensa del proyecto o simplemente uno tiene que presentar papeles. No sé si me explico, si hay alguna instancia para tener la posibilidad de defender o estar no existe. Preguntas. Bien. No existe instancia. Sí existe un momento en donde se pueden impugnar los resultados, ¿sí? Pero que está estipulado que se puede impugnar, y no se puede impugnar todo, ¿sí? No es mucho el margen de modificación de una evaluación que se tiene, ¿sí? Sí, en todo, por supuesto se establecen reglamentariamente plazos, ¿sí? Una vez y a partir de que se publique el orden de mérito transitorio, se habilitan una cantidad de días hábiles en los cuales se recepcionan las presentaciones de impugnación o revisión, ¿sí? No todos los ítems se pueden pedir revisión, ¿sí?
Por ejemplo, vas a poder pedir que revisen tus antecedentes porque consideraron mal o no consideraron alguno de los certificados con los cuales acompañaste tu plan de trabajo, pero no vas a poder lograr que modifiquen la calificación que le dieron al plan de trabajo, por ejemplo. Entonces, no, es súper impersonal, si se quiere, ¿sí? Gracias. Lo que decía Adriana, no es defender, pero hay una instancia de entrevista, es cuando te inscribís a la carrera de posgrado que necesitas. En el caso de las maestrías, si uno no proviene de una carrera, de la carrera de letras, por ejemplo, y te inscribís en letras, no querés hacer la maestría en historia y no provenís de la carrera de historia, es como una instancia informal, con los directivos de la carrera que habilitan o no tu inscripción. En el caso de los doctorados, cuando uno se inscribe un doctorado, para que te admitan, por eso Ivonne hizo esta diferenciación en que tenés que estar admitido y no necesariamente inscripto en la carrera. Porque primero, la comisión, digamos, del doctorado, uno tiene que presentar su plan para candidatearse. Esto es lo que ocurre en la Facultad de Humanidades. Ahí tenés una entrevista donde vos vas con tu director, donde se habla de las posibilidades. Si lo ven bien, te admiten así. Si creen que hay que hacer algunos cambios, te lo sugieren, lo volvés a presentar. Y se llama comité, me parece, académico, te admite y te da una certificación de que te admitió en la carrera. Eso no quiere decir que estés matriculada. Porque vos para matricularte tenés que presentar una serie de papeles, entre ellos los títulos y demás, que es un trámite administrativo. Una vez que tenés la admisión, con todo eso y todo vas a alumnado y ellos te matriculan. Pero como todo lleva tiempo, por eso Ivonne te hizo esta diferencia. Con la admisión ya está, porque estás admitida en la carrera. Y ahí sí vos tenés que defender, tenés que venir con un plan, digamos, en un doctorado ya pensadito. Gracias. Bien. Muy completa la respuesta, claro. Y bueno. Eso es la oficina de posgrado. Bueno, ok, bien, exactamente. ¿Alguna otra pregunta de los presentes? Carolina. Hola, sí, ¿cómo están? Bueno, yo justo estoy en proceso de inscribirme por primera vez, presentarme por primera vez a la BKA. También, bueno, como una experiencia más allá del resultado, me pasaba un poco esto de que tantos papeles y demás me abrumaba bastante. Y bueno, tengo algunas dudas por ahí un poco más técnicas, pero, por ejemplo, el tema del director o directora y codirector o codirectora, el tema de la codirección es opcional, digamos, pero estratégicamente o cuestión de evaluación de puntaje y demás, ¿cambiaría algo o sea, sería mejor que hubiese también una codirección? Esa sería una pregunta. No, por lo que veo que dice Ivonne. No, porque, a ver, no se puede establecer un puntaje, porque si no sería muy obvio que si te da más puntos tener codirección, todos intentarían tener codirección. Ahora, ¿en dónde vos podés hacer valer, ¿no?, el esfuerzo o el criterio que te llevó adelante a establecer una dirección y una codirección? En tu plan de trabajo, ¿sí? Y ahí sí podés hacer que un plan de trabajo sea más robusto a la hora de ser evaluado, más sólido. ¿Por qué? Porque hace a la articulación de los antecedentes, de la problemática, ¿sí?, del planteo de tu esquema de trabajo a futuro, ¿no?, la relación con esos dos roles, ¿sí? Digo, si vos justificás que yo más o menos conozco tus intereses de investigación, Carolina, ¿no? Entonces, vos querés trabajar sobre la represión llevada a partir de la implementación del plan Conintes en la década del 60 en la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? Entonces, tenés una directora especialista en historia reciente, tenés una directora especialista en comunicación de los procesos represivos a partir de grandes medios de prensa, ¿sí? Entonces ahí hay una pertinencia temática que es
por demás suficiente para tu presentación, ¿sí? Que no vas a requerir tener una codirección para tener el tope del puntaje. No tiene que ver con eso. Ahora, si vos sumás una codirección en donde hay una especialista en procesos represivos X, en estudio del peronismo, ¿no? En donde vos ves que fueron dirigentes peronistas las principales víctimas de ese proceso represivo a escala local. Si vos tenés una codirección que además te aporta, ¿sí?, una perspectiva metodológica, ¿sí?, que es congruente o que amplía, ¿no?, el diseño que le diste a tu proyecto, a tu plan de trabajo, bueno, entonces ahí, ¿sí?, ¿dónde vos vas a encontrar un resultado? En la puntuación del plan de trabajo, ¿sí? Pero son esas las estrategias que tienen que empezar a diseñar. Sé que es difícil, sé que en los primeros planes de trabajo cuesta un montón identificar, ¿sí?, estas sutiles dimensiones, ¿sí?, que exige el sistema, ¿sí? Pero no es que te da más puntos, menos puntos, porque no es obligatorio. Bien, buenísimo. Ahí, Gracias. también, ahí está también sí. la mano del director que los guíe. Muchas veces lo que dice Ivonne es que uno tiene un director que por ahí está, digamos, su especialidad tiene que ver con la temática, pero la metodología que uno va a usar amerita a alguien que sea especialista en eso, o al revés. Entonces, esas cosas, el director es el que te guía a decir, bueno, mira, acá necesitaríamos a alguien especialista en, Por ejemplo, yo tengo una amiga que trabaja literatura infantil, no literatura, sí, literatura juvenil, y tiene una directora que tiene que ver con la educación y otra que tiene que ver con la literatura juvenil, que es bien específico lo que ella trabaja. Así que bueno, por eso es algo que hay que balancear. Buenísimo. Y tenía otra consulta que tiene más que ver por ahí con el currículum. Por ahí como qué va y qué no va, me generaban algunas dudas, porque hay una parte, también en la ficha de inscripción, hay una parte que figuran cursos y seminarios, pero supongo que los seminarios se referirá a si estás inscrito en un posgrado, ¿no? Porque en mi caso yo me postulo con el profesorado, porque yo soy profesora, como egresada del profesorado, y a su vez yo adeudo nada más lo que es la tesina en la licenciatura. Entonces mi duda era si, por ejemplo, los seminarios de la licenciatura tendrían que ir también, por ejemplo, en el CV. En el CV va todo. Todo va en el CV, ¿sí? La mejor estrategia para el CV es tener en claro que una necesita jerarquizar, en especial en estas instancias en donde a ustedes se les permite construir ustedes su CV, ¿sí? Porque la convocatoria no exige que ustedes vayan con plantillas, no exige que sea un CV como el modelo de la universidad, ni exige que sea el CV del CBAR, que es el CV unificado, en donde vas cargando tus datos en una base y después se genera, ¿sí? En este caso ustedes tienen libertad para armar, para pensar el CV como una herramienta que les permita mostrar primero aquello que no pueden volcar en el formulario, ¿sí? Porque vos sos profesora, pero depende de qué tipos de seminarios son los que estás haciendo para la licenciatura, no te van a aportar en este esquema, ¿no? Porque siguen siendo seminarios de grado. Entonces ponelos en el CV, ¿sí? Y esto sí es, en el caso de una beca A, por si hiciste otro tipo de cursos. Pero en el CV va todo porque además no tiene límites de extensión. Entonces permítanse, por lo menos en esta distancia, jugar con esa posibilidad. Por supuesto, todo no, otra vez, esto está grabado, todo no. Y por ahí la construcción del CV por ahí es parte del proceso más
difícil porque uno no sabe esto, dónde lo incluyo, o sea, lo incluyo, no lo incluyo, va aquí en esta sección y en otra, dice que por ahí las cosas se superponen, se repiten. Pero sí, ahí creo que lo clave es por ahí tener alguien que le vaya asesorando, no vaya asesorando en dónde poner qué, o por ahí tener algún modelo de, bueno, por ahí la persona que nos está orientando. Pero sí, totalmente. No todo. Ok. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Mariana. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, quería retomar sobre todo lo que había dicho Claudia. Mi idea es postularme el año que viene. Me enteré un poco tarde en este año y bueno, me viene bárbaro esto de ir juntando así como hormiguita todo lo que pueda. Primero quería saber si eran siempre más o menos a esta altura del año las postulaciones, si eso tiene previsibilidad. Y por otro lado, yo estoy preinscripta a una carrera de maestría, yo soy profesora de inglés como Claudia, pero al mismo tiempo recibí ahora la información del inicio de la segunda corte del doctorado en educación. Mi idea es, mi campo, yo estoy haciendo 2 especializaciones en este momento que tienen que ver con tecnología educativa. A ver qué me recomendaba, me gustó esto que decía Claudia de que sería bueno empezar a ponerme en contacto ahora para la postulación al doctorado y que eso mismo, ese mismo plan de trabajo, entiendo que también me serviría para la beca el año que viene, asumiendo que tengo un proceso de admisión favorable. ¿Estaría en condiciones de hacerlo de esa manera? O sea, si yo me pongo en contacto ahora y empiezo a perfilar ese plan de trabajo, ¿se podría dar de esa manera? Marian, ¿vos te referís a la segunda corte del doctorado en el programa de narrativas? Sí, exacto. Ese es el de la Universidad Nacional de Rosario. Sí, En el que estoy sí. sí. Bueno, la diferencia de un doctorado y una maestría es que el doctorado requiere mucha más autonomía que una maestría. Una maestría es mucho más guiada. Sin embargo, las maestrías de nuestra facultad tienen la característica de no ser, no tener, son como flexibles en el sentido de que no hay seminarios fijos. Nosotros no tenemos una oferta siempre igual. Los estudiantes van eligiendo de cursar de acuerdo a sus intereses y van construyendo su camino. Lo cual hace que también requieran de bastante autonomía, ¿no es cierto? Lo que tiene el doctorado en narrativas, la manera en que está organizado, es que como está organizado en clínicas muy, muy ajustaditas, no es flexible, o sea, hay que tomar los seminarios que son como son, te van guiando, digamos. Hay mucha gente de la facultad en ese doctorado, como docentes y como tutores, y, o sea que es un doctorado que está muy cercano a la facultad. Nosotros no contamos con un posgrado en educación, porque como no teníamos carrera de ciencia de educación, no nos aprobaban el doctorado en educación. Exacto. Por eso esta es la carrera que más cercana nos ha ocurrido y muchos hemos egresado de ahí. Y este programa específico, que cuenta con una metodología específica, que es la narrativa, cuenta con mucha gente de la Facultad de Humanidades. O sea que lo que vas a encontrar ahí son potables directores, y sí, o sea, cuando vos vas construyendo tu plan, digamos, de proyecto de investigación, al mismo tiempo vas construyendo tu proyecto de doctorado. O sea, son dos cosas que van en línea. Bien, o sea que estoy bien encaminada. La desventaja es que es un doctorado que es pago. Es accesible, pero hay que pagarlo. Claro. Es de otra universidad. Claro. ¿No? Pero no hay oferta similar a lo que estoy buscando en la Facultad de Humanidades y en la Universidad de Mar del Plata. No educación. Claro, no en educación. Bien, bien, bien. De los grupos de investigación que mencionaron al principio, ¿a quién me tendría que acercar para empezar a perfilar esto? Yo me anoté el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación, supongo que es lo afín de la primera parte de la presentación.
Y El CIMED tiene un alguien, montón de grupos. El CIMED bien, tiene un montón de grupos. ¿hay alguno que tenga que ver con esto de la tecnología educativa? Yo para el año que viene, a esta altura, ya voy a haber terminado la primera de las especializaciones que estoy haciendo. Creo que iría por ahí. Bueno, Marian, yo acabo de acabo de presentar un proyecto que me acaba de recibir Ivonne, porque este año creamos un grupo en política educativa, que es la cátedra en la que yo trabajo, y gente que trabaja conmigo ahí trabaja con tecnología educativa, Bien. precisamente con políticas educativas dedicadas a Claro. esto. Si te interesa, lo charlamos. Dale, genial. Yo Mil pertenezco gracias. al CIMED, o sea, el grupo pertenece al CIMED. Perfecto, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una consulta? O ya las dejamos ir a las especialistas. A las expertas, Bueno, mejor dicho, especialistas. muchísimas gracias y muchas gracias, Claudia, por ese balanceo dinámico de la experiencia que le pusiste a tanto marco normativo. No, pero genial, Ivonne, la verdad que en serio te digo que yo celebro que esto se haga y que seas tan clara y tan precisa para explicarlo, porque es necesario, porque era una barrera, porque era como que, digamos, hasta no hace mucho tiempo, las becas eran para el grupo que tenía acceso a través de los directores que tenían a sus pichones, digamos, y no alguien que dice, bueno, a mí me interesa y a partir de ahí empiezo a buscar quién me dirija, los que no lo habíamos pensado, no estábamos enterados, era como que no existía, y yo ya te digo, me enteré que existían de casualidad y ahí empecé a buscar, pero la realidad es que darle publicidad y transparencia a esto es todo un mérito, y que le dediques tu tiempo y tanta claridad. Y sé que estás dispuesta porque contesta al toque, Ivonne, los mails, así que consúltenla. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería agradecerles para cerrar, bueno, sí, muchas gracias a Clau y a Ivonne por contarnos mostrarnos su experticia en el tema, tanto empírico como por ahí normativo en el caso de Ivonne, y bueno, agradecerle a toda la gente que ha hecho posible esta charla, que como bien dice Clau, es algo muy necesario, porque si no, como que estamos muy perdidos cuando queremos arrancar de trayectos de investigación, y charlas como esta creo que ayudan un poquito a poder orientarnos mejor, tener, como bien dice Carlos, democratizar el acceso a esta información. Así que les agradezco un montón poder haberse sumado, y bueno, y agradecerle obviamente a todas las agrupaciones que hicieron esto posible, ya sea ASAP, Go Modernas, Humanidades por el Proyecto, y obviamente a la Secretaría de Vinculación, que también gestiona y hace todas estas charlas tan necesarias para nuestra formación, o la formación de estudiantes graduados y de la comunidad académica en general. Así que sí, creo que podemos dar por cerrada la reunión, y muchísimas gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Nos vemos pronto. Chao, chao. Saludos. Adiós, muchísimas gracias.